Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Norma Lilia y como pueden ver, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Y para esto tengo de invitado conmigo al profesor Raúl Mendoza. Vale, el sincretismo. Esto es lo que es una cosa que me interesa mucho. El sincretismo es cualquier amalgama, cualquier mezcla de elementos de uno y de otro, ¿vale? Y por eso muchas veces se llama de mestizaje, ¿vale? Eso no hace que sea menos original. Todas las culturas son fruto de una serie de cosas, ¿vale? Es decir, venimos de algo, hay una cultura antes que nosotros, esa cultura tiene que adaptarse a una situación, a un medio, vive en relación con otras culturas que nos influyen y nosotros desarrollamos dos tipos de mecanismos. Hay unos mecanismos de identidad cultural para defender nuestra cultura y hay mecanismos para asimilarnos, ¿vale? En literatura hebrea, por ejemplo, se ve muchísimo, muy fácilmente, y les aconsejo que vean los vídeos de Reutemann sobre el tema. Es muy interesante lo de cásense con extranjeras, no se casen con extranjeras, vayan a vivir fuera, no vayan a vivir fuera, que ese tipo de cosas es muy, muy interesante, ¿vale? Eso no quiere decir que la cultura no sea específica y no sea original, porque es una mezcla original con un sustrato original en un entorno original, ¿vale? Es absurdo pretender que hay razas puras. Es decir, las razas que hoy diríamos negras son negras porque ellos no necesitan calentar el aire, porque viven en África. Necesitan que les entre el aire rápidamente en los pulmones. Entonces tienen las narices cortas y anchas. Un europeo se desarrolla en las estepas. El aire es frío. El que tenga la nariz corta y ancha se muere de pulmonía. Los hijos no sobreviven. Nos quedamos los narizúos. Un oriental se desarrolla en entornos polvorientos y por lo tanto tienen un tipo de párpado que les protege los lagrimales y tienen una nariz larga pero no avanzada porque no tienen que calentar el aire, tienen que filtrar el polvo. Entonces los humanos son una raza que se adapta. Las culturas son culturas humanas que se adaptan. No hay nada extraordinario. Hasta ahora, mientras no aparezca nada más, para hablar de originalidades solo podemos hablar 6, 7 casos que son las culturas madres. Sacaral-Sup en Perú, Totihuacán en México, la cuenca del Valle Amarillo, la cuenca del Indo, Jarafta, el Valle de Mesopotamia y Egipto. Y básicamente no hay nada más original. Bueno, hay muchas cosas chiquititas que son originales, ¿vale? Pero como grandes civilizaciones no hay nada. Y sin embargo, los hebreos no dejan de ser hebreos por importar cosas egipcias, cosas sumerias, cosas de todos los que vinieron después, acadios, babilonios, persas, tal, y griegos, ¿vale? O sea que la cultura ya de por sí es sincrética. Sí, claro. Ahora bien, cuando hablamos de sincretismo, sí hay que distinguir algunas cosas, porque una cosa es asimilar, es decir, una cultura espontáneamente va asimilando rasgos culturales que son de otra cultura, ¿vale? Ahí les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, Roma estaba fascinada con la filosofía griega y la incorpora como suya y la continúa, ¿vale? La culturación, por ejemplo, cuando Roma impone a los pueblos en Iberia, en España, en lo que hoy es España, pues que empiecen a dejar de hacer su lengua, y ellos por complejo empiezan a dejar. Exactamente lo mismo que España haría después en los territorios conquistados en América y que cualquier otra que los estadounidenses, bueno, los ingleses, en lo que hoy es Estados Unidos, harían es lo mismo que ha pasado siempre, porque la humanidad ha sido siempre el mismo orgullo de Yahvé hecho a su imagen y semejanza. Nos comportamos como tal para demostrarlo. Hay fenómenos de inculturación. Inculturación es cuando tú metes una idea en otra cultura. Por ejemplo, la idea del 25 de diciembre como natalicio de Jesús, hay gente que considera que es un intento de inculturar, por parte de los cristianos, inculturar ese elemento en la cultura romana para facilitar la conversión. No sé si queda clara la...
¿vale? Es lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, con la comida esta de todo tipo, que prácticamente en muchos países de hoy, tú, por ejemplo, eres en México, bueno, México tiene una gastronomía fortísima, ¿vale? Pero a lo mejor en sitios que tengan, o en ciudades, ¿vale? Que lo mexicano, porque las ciudades son como más cosmopolitas, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer influencias y cuántos muchachitos habrán que no quieren ver un taco ni una quesadilla, ellos solo quieren hamburguesa, ¿vale? O solo quieren comida china, o solo quieren comer, ¿vale? Eso es inculturación. Otra cosa distinta es la apropiación simbólica. Apropiación simbólica hay también de muchos, hay que distinguir, hay de muchos tipos, ¿vale? Por ejemplo, aquí les ponía la Catedral de México. Eso es apropiación simbólica. Los castellanos podrían haber hecho su catedral en cualquier otro sitio. Si lo hacen en un centro de poder es porque quieren que el poder siga estando allí, para ellos presentarse como continuidad. Para Virginia, por ejemplo, que es de Perú, el Coricancha de Cuzco es un ejemplo, el Santo Domingo de Cuzco, en el Templo del Sol es un ejemplo buenísimo, pero eso lo hicieron los romanos con templos paganos, lo hicieron los visigodos con templos romanos, lo hicieron los árabes con templos visigóticos, lo hicieron los cristianos que iban expulsando a los árabes. Es el cuento más viejo de la carracuca, ¿vale? Hay procesos de apropiación simbólica que no tienen que ver con construcciones, ¿vale? Por ejemplo, cuando los criollos, no los indígenas, los criollos de México y de las colonias, o cuando en América, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se visten de indio para la famosa protesta del té, ¿vale? O hablan de la maldad de los españoles y tal, no sé qué, no sé cuánto, para justificar. Hay que recordar que quien está detrás son criollos, no son pueblos indígenas, hay mucha mezcla, ¿vale? O sea, en fin, somos sincréticos y mestizos todos, ¿vale? Pero los que dirigen esa tal son criollos que quieren más cuotas de poder, pero ellos se asimilan a los indígenas maltratados por los españoles para sus reivindicaciones, ¿vale? En España también lo hizo, es decir, Es como una también apropiación, ¿no? Porque claro, tú te estás apropiando de un pueblo que en realidad no es el tuyo. Tú eres descendiente de quien vino a matar indios, ¿no? O de quien vino y mató indios. Y te estás metiendo con otro, haciéndote pasar por descendiente de el indio, no del otro, ¿vale? Para reclamar, ¿no? Porque te da unos derechos. España también lo hizo, por ejemplo, ¿no? Cuando España, al mismo tiempo, en la época de Franco, que hacía falta, digamos, recuperar después de la caída del imperio y tal, España cayó en una degeneración moral y una falta de amor propio. Y entonces Franco recurre a los mitos nacionales, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, Numancia y Sagunto, una contra los romanos y la otra contra los cartagineses. O, a ver, otro caso. Mira, apropiación, por ejemplo, los mormones en Estados Unidos, ¿no? Que dicen, nosotros somos los herederos de esas tribus judías, porque le dieron la vuelta no lo hicieron ellos, eso lo hizo además un escritor español o castellano. En aquella época le dio la vuelta a la N y entonces en vez de indio leía judío y él lo ve como confirmación de que son las tribus perdidas, ¿no? Y entonces estos señores bien blanquitos se consideran herederos, ¿no? de esa tribu perdida de Israel, ¿no? Y otro tema distinto de sincretismo es el ecumenismo, ¿vale? El ecumenismo es, da igual que tú tengas una percepción de ti como una cultura diferenciada o no, pero acabas englobándote en una, es como cuando vas, por ejemplo, a algunas zonas de México o vas a comer a Miraflores en Lima y te encuentras, y tú quieres comer ceviche, que si yo soy español y quiero comer ceviche, etcétera, para comer tortilla me quedo en España, pero hay sitios donde te ponen croquetas, tortillas, tal, no sé, porque es la comida internacional, es lo que es fácil, lo que todo el mundo demanda, lo que sabes que vas a vender, ¿vale? Eso es de alguna manera una manera de ecumenismo, una manera un poco cutre, ¿vale? O sea, el ecumenismo verdadero, el helenista, englobaba mucho más. Es parecido a la romanización, ese deseo de hacer un mundo nuevo
pero claro, con una supremacía cultural, ¿no? Ahora, ¿qué fiestas teníamos en aquel? Aquí me faltó una, por cierto, que es Jano en enero. Vale, tenemos la Saturnalia, eh, tenemos la Brumalia y tenemos el Día del Sol, que pues depende de en qué momento, pues vamos a tender a pensar que estamos hablando de Mitra o del Sol Invicto o de Helios, ¿vale? Porque depende de qué influencia prime, pero que efectivamente hay una continuidad en el que el Sol, perdón, en el que el Sol es adorado. ¿Vale? Aquí tenemos un poco la cronografía de lo poco que sabemos de cómo va apareciendo, por ejemplo, la Navidad, no la Epifanía, pero la Navidad. ¿Vale? La primera Navidad que conocemos que existe una comida en la que participa Gregorio Nacianceno, que estamos hablando de en torno al 380. ¿Vale? 380 es cuando Teodosio declara el monoteísmo. ¿Vale? Se habla por ahí de una declaración oficial por Constancio, muchas veces se dice Constantino, ¿vale? Constantino no tiene nada que ver, porque en esa época ya no estaba por ahí matando gente. De Constancio y Liberio, te lo digo porque se da mucho la fecha del 354, pero después se dice, se habla del Papa Julio o del Papa Liberio, ¿vale? Pero en general, qué manía tengo yo de tocar, en general, lo que sí podemos decir es que cuando se instaura, a ver, el Sol Invicto se había instaurado algo menos de 100 años antes, por el emperador Aureliano. Hay unos dicen que es una continuidad del culto al Sol de Heliogábalo y unos que dicen que es una continuidad del Helios antiguo, que en realidad en Roma no parece haber tenido una gran importancia. El templo era chiquitito, en el Circo Máximo, una De cosa hecho, así. hablé con el doctor Marco Almanza y sí nos comentaba que ya tenía tradición eso del Sol Invicto. Exacto, pero fíjense, la declaración de Aureliano es del 274, ¿vale? Desgraciadamente nosotros no tenemos textos originales de Sisto Julio africano. Lo que tenemos lo conocemos por otros historiadores. En mi caso, lo poco que conozco lo conozco por Eusebio, ¿vale? Y él ya habla del 25 de septiembre. Es verdad que Sisto Julio fue oficial de Septimio Severo, se llevó bastante bien con Heliogábalo. De hecho, estuvo en Edesa, se dice que conocía a Bardaizán, que era un astrólogo de la época, muy estimado, entre otros, por Ignacio. Pero lo que te quiero decir es que el Solis Invictus es posterior a la idea del 25, no a la idea del Sol, pero sí a esa declaración Sol Invictus. Sol Invictus es desde el 274 y Sisto Africano desde el 221. Ahora es verdad, en el 221 había otro dios, ¿vale? Que curiosamente no es el dios romano, es el dios del sol sirio, ¿vale? Porque este chico, un muchachito, en fin, un poco alocado, Heliogábalo, viene de una ciudad que se llama Emesa, ¿vale? Y en Emesa hay un templo muy famoso que se llamaba El Gabal, perdón, El Gabal, que en realidad es una de las manifestaciones del dios sol sirio, de Malakbel, ¿vale? Ahora tenemos a este Ben Halafta, estos rabinos de Usha, que te dice, en el 160, este señor escribe, bueno, hacia el 160, escribe el Seder Olam Rabba, que es una especie de cronografía, como la de Sisto Julio, donde intenta dar explicación desde el principio de los tiempos hasta algo bastante cercano a ti como escritor, ¿no? Y él dice que el año 1 comienza el 25 de Elul. Yo antes dije del 5500, pero eso es el cálculo, me parece que de Sisto Julio, del 3756. O sea, 6 años antes del 1 de Tishrei, que es cuando nace Adán, y por lo tanto se empieza a contar el año. ¿A qué viene esto? Esto viene a que tú le estás diciendo que el mundo comienza el 25 del 12º mes.
claro, del 12º mes hebreo, ¿no? Está claro, ¿vale? Que no tienen absolutamente nada que ver con diciembre. ¿Vale? Ahora vamos a enfocarlo de otra manera. Es decir, nosotros tenemos en la carta de Corintios, Corintios y en Romanos, no hace falta leerse al lado, todos ustedes saben más de la Biblia que yo, ¿vale? Se deja muy claro esta vinculación de Jesús con el primer humano, con Adán, ¿vale? Hacia el 80 lo puse ahí porque es de cuando el núcleo redaccional, que posiblemente ni siquiera ese haya sido escrito en Antioquía, sino que se habla, unos dicen, les gusta hablar de esta recopilación de Mapías, otros del Evangelio de los Hebreos, otros dicen un núcleo redaccional sin especificar mucho más que pudiera haber sido hecho en Galilea, o sea, hay mil teorías, ¿vale? Tenemos la carta de Ignacio a Efesios, donde habla de la estrella de Belén. Tenemos ese relato de Marción, esa especie de versión de San Lucas que no incluye el relato de la infancia. Tenemos el protoevangelio de Santiago que sí incluye el relato de la infancia en el 150. En el 165, 170, yo he oído a personas, espero que haya sido un lapsus, decir que no está, y a mí me genera la duda. Todas las copias que yo he encontrado del Diatesarón, sí está el relato de la infancia. Te lo digo porque he oído a gente que saben mucho más que yo y se ve que tuvieron un lapsus y dijeron que en Tasiano no estaba, ¿vale? Y en el 160 aparece este Ben Halafta. O sea que estamos en esas fechas, ¿vale? Estamos hablando en esos 50, 60, 80, 100 años en el que todo parece que se asienta, hay mil cambios, mil aportaciones como muy rápidas porque hay muchas discusiones teológicas, pero la cosa es que unos 50, 60 años antes del culto de Heliogábalo y de la crónica de Sixto Julio, alguien dice que en la creación del mundo fue el 25 del 12º mes, ¿vale? Y que los cristianos, o por lo menos ciertos cristianos, se empeñan en presentarlo como una nueva etapa en la creación del mundo, ¿vale? Eso es lo que les pongo aquí. Yo he encontrado, en realidad hay más tradiciones, ¿vale? Porque yo sé de una tradición todavía posterior, que no es el 6, sino mucho más tarde. Pero bueno, estas tres tradiciones que hay, ¿vale? Dicen, en fin, sobre el 25 de diciembre estamos enfrentando el Dies Soli, Saturnalia o Brumalia con la tradición judía Esto no quiere decir que Saturnalia no influyera, no me malinterpreten, pero pudo influir en otro contexto. Es decir, pudo influir, por ejemplo, en un contexto palaciego, es decir, el monarca de turno, el príncipe de turno del Imperio Romano, que dijera, ostras, qué oportuno, me conviene. Puede que la jerarquía eclesial dijera, ostras, qué oportuno, me conviene, ¿vale? Pero sí hay una tradición anterior que no se suele tener en cuenta, ¿vale? No estoy diciendo que las cosas sean así, estoy diciendo que posiblemente las cosas no sean tan fáciles como tendemos a pensar.